Bienvenidos al cuarto webinar informativo de Sandbox Madrid. Mi nombre es Patricia Sarasola, soy consejera técnica en el área de innovación y emprendimiento del Ayuntamiento de Madrid y estamos hoy aquí para compartiros un proyecto, una iniciativa del Ayuntamiento que hemos lanzado que es Sandbox Madrid. Es una iniciativa en la que perseguimos impulsar el emprendimiento, la innovación en la ciudad, prestándoos la ciudad para realizar pruebas, es decir, hacemos de Madrid una ciudad laboratorio. Esta iniciativa la lanzamos en enero del año pasado con una ordenanza que fue aprobada en el último día de enero, pero que por fin hemos lanzado la primera convocatoria privada. Esta convocatoria privada fue abierta el día 19 de enero de este año y está orientada en tres verticales principales, que son energía, sostenibilidad y economía circular. Con ella pretendemos pues, que todas las innovaciones, todos aquellos proyectos que tenéis en un estado de madurez entre el TRL3 y 8 más o menos, es decir, un estado en el que necesitáis hacer pruebas en unas condiciones reales de funcionamiento, pues que Madrid os las facilite. Madrid os pone a disposición de vosotros la ciudad, que luego ya os explicará mi compañero Pablo con más detenimiento con todos los detalles acerca de la convocatoria y acerca de los espacios y demás, pero ponemos a vuestra disposición la ciudad para poder madurar esos proyectos, para poder evolucionarlos y que sean proyectos que impacten finalmente en los ciudadanos y que así Madrid vaya impulsando la innovación al ritmo que se merece. Sin más, quiero agradeceros a todos el estar aquí, que tenéis todo nuestro apoyo, decíroslo, podéis contactarnos en cualquier momento, también os insistirá luego en ello Pablo, pero queremos que sea algo muy cercano y muy flexible, es decir, cualquier duda que tengáis, cualquier problema que os surja a la hora de rellenar la solicitud y demás, no dudéis en contactarnos. Y ya algún tipo un poquito más concreto de esta sesión. Os comento, la sesión, os quiero pedir disculpas porque habéis entrado sin micrófono y sin cámara. Esto lo hacemos simplemente por hacer una sesión más ágil y con menos cortes y molestaros el menor tiempo posible, que todo el mundo tiene una agenda muy apretada, pero sí que queremos que colaboréis y habléis y compartáis con vosotros todas vuestras dudas en el chat que tenemos a la derecha. Ahí podéis hacer todos los comentarios que consideréis, todas las preguntas y nosotros al final de la sesión os iremos respondiendo a todas ellas. Además, os colgaremos todas las formas de contacto con nosotros para que cualquier tipo de cuestión que os surja luego o ya para hablar de vuestro proyecto en concreto podamos hacer una reunión monográfica con vosotros. Así que sin más, no me lío y invito a Pablo a que ya os dé todos los detalles de esta convocatoria que a priori cerramos el 2 de marzo. Muchas gracias, Pablo, todo tuyo. Perfecto, muchas gracias, Patricia. Buenas tardes a todos. Bienvenidos ya a este cuarto webinar dedicado a esta convocatoria dirigida a entidades del sector privado del Sandbox. El Sandbox, como ha dicho Patricia, es esta iniciativa que ha puesto en marcha el Ayuntamiento de Madrid que aspira a que la ciudad se convierta en un espacio de experimentación, un lugar donde podáis, de una forma controlada y segura, probar todo tipo de soluciones innovadoras que vayáis desarrollando para captar ese aprendizaje técnico que necesitáis para continuar en su desarrollo y a la vez el ayuntamiento está interesado en ver esa experimentación que vais a llevar a cabo en la ciudad para visualizar si vale la pena modificar la normativa municipal, las flexibilidades y excepciones que vamos a daros para que vuestros proyectos desde el punto de vista burocrático sean lo más rápidos y efectivos posibles, pues ver si podemos trasladar esos aprendizajes también normativos al ordenamiento jurídico municipal. Voy a compartiros una breve presentación en la que vamos a abordar los principales elementos y aspectos clave de esta convocatoria dirigida a entidades del sector privado. El Sandbox de Madrid va a operar a través de convocatorias. Ahora mismo hay dos abiertas. Hay una específica para el sector público y para la administración pública, el sector público institucional. Y vamos a centrarnos en esta convocatoria dirigida a entidades del sector privado, que será la primera de muchas, porque ya, como os comentaremos, el Sandbox es un instrumento que ha llegado aquí para quedarse, que de forma recurrente va a publicar convocatorias dirigidas al sector privado y a promotores como vosotros. Os comparto la presentación. El primer aspecto, y quizás el más relevante ahora mismo que tenéis que tener todos en mente cuando hablamos de esta convocatoria, es el plazo de finalización
para la presentación de solicitudes, que será el próximo, a priori, como ha dicho Patricia, 2 de marzo hasta el último minuto del día, a las 23:59 horas. Para presentar vuestras propuestas y solicitudes en esta convocatoria podéis hacerlo, tenéis toda la información en la sede electrónica del ayuntamiento, podéis hacerlo en línea con el formulario que hay previsto en la sede electrónica y también podéis hacerlo presencial en los términos que indica la convocatoria en las oficinas de asistencia que tiene el Ayuntamiento de Madrid. Aunque el propio nombre ya lo dice, la convocatoria dirigida a entidades del sector privado, pues tiene como destinatarios todas las posibles personas que componéis el sector privado. Esto incluye de la forma más amplia que podáis interpretarlo, es decir, tanto personas físicas como jurídicas, nacionales o extranjeras. Os ponemos ahí cualquier configuración jurídica, ponemos el ejemplo de las empresas, de los emprendedores, las startups, todo tipo de asociaciones. Da igual que presentéis los proyectos de forma individual o en agrupación, cualquiera que sea la configuración jurídica de esa agrupación. Y también una cuestión que siempre queremos remarcar es que vosotros, los promotores, podéis participar en esta convocatoria con uno o varios proyectos. No hay ningún tipo de limitación. Si queréis presentar un proyecto de forma individual y otro en agrupación, no va a haber ningún tipo de problema desde este punto de vista. Bien, esta primera convocatoria se centra en 3 ámbitos temáticos o sectoriales que denominamos verticales. Son los que veis ahí en pantalla: sostenibilidad, economía circular y energía. Habréis visto quizás, si habéis echado un vistazo a la ordenanza del Sandbox o a nuestra página web, que el Sandbox abarca otras verticales. Tenemos también, cubre la parte de seguridad de emergencias, de accesibilidad, turismo, movilidad sostenible, otro tipo de actuaciones. En esta primera convocatoria nos centramos en estas verticales. Es necesario que los proyectos que participen en esta convocatoria presenten algún tipo de componente significativo alineado con estas verticales. Quizás podéis tener algún proyecto más alineado con otras, por ejemplo, en materia de turismo. En la medida en que presente un componente significativo en estas verticales, puede participar en esta convocatoria. Como he dicho antes, el Sandbox va a publicar convocatorias de manera recurrente y las verticales que no están cubiertas en esta primera convocatoria lo estarán en el futuro en las que se irán publicando más adelante. Bien, vamos ya a la cuestión de los requisitos que deben tener tanto los promotores, vosotros, que queréis participar aquí en el Sandbox, como los proyectos que presentéis. En los requisitos que debéis cumplir los promotores, veis ahí 3. El primero es el que denominamos autosuficiencia. Es necesario que vosotros, los promotores, tengáis los recursos financieros necesarios para llevar a cabo las pruebas que estáis proponiendo. Esta convocatoria no lleva asociada una financiación pública por parte del ayuntamiento, no se os va a dar una ayuda o una subvención por participar, pero siempre nos insistimos en que el Sandbox es un instrumento perfectamente compatible con otras convocatorias de ayuda, otras fuentes de financiación externa. Si tenéis algún proyecto que está financiando el CEDETI o Horizon Europe, el Connecting Europe Facility, está alineado con las verticales y queréis realizarlo aquí en Madrid, no hay ningún tipo de incompatibilidad si esa es vuestra fuente de financiación. Pero insisto, tenéis que contar con esos recursos para llevar a cabo las pruebas. Es también importante que garanticéis u ofrezcáis las garantías de seguridad y accesibilidad necesaria durante la realización de las pruebas, y también es importante que estéis al corriente de todas vuestras obligaciones tributarias y frente a la seguridad social. Tened en cuenta también que si os presentáis en agrupación, todos los miembros de la agrupación tienen que cumplir con estos requisitos relativos al promotor. Y por otro lado, tenemos una serie de requisitos que deben cumplir los proyectos. Los tenéis ahí. El primero es que tienen que aportar o presentar un grado de innovación en el ámbito urbano que vaya más allá de lo que es actualmente el estado de la técnica. Requerimos también un nivel mínimo de madurez tecnológica. Ahora mismo, el rango en el que nos movemos, o el que vamos a aceptar para los proyectos, es un TRL entre 3 y 8. Esto significa que los proyectos que se encuentran en un TRL 1 o 2 van a ser excluidos por ser demasiado inmaduros para las pruebas que pretendemos que se realicen en Madrid, y los proyectos con un TRL 9, ya en una fase ya comercial,
quedarían también excluidos porque consideramos que no necesitan las pruebas y la experimentación inherentes al sandbox. El tercer requisito que veis en el listado es las autorizaciones de otras administraciones. Si se os concede la autorización para acceder al sandbox, llevará inherente a ella todos los permisos y autorizaciones necesarias para llevar a cabo las pruebas desde el punto de vista municipal. Es decir, en esa autorización el ayuntamiento os va a conceder todos los permisos que requiere la normativa del ayuntamiento. Sin embargo, es posible, en función de las características de vuestro proyecto, que la normativa de la Comunidad de Madrid, del Estado o de la Unión Europea os exijan también contar con autorizaciones que deben conceder esas administraciones. En ese caso, necesitamos que vengáis, que dispongáis de esas autorizaciones y las aportéis al momento de presentar la solicitud. También es importante que vuestro proyecto no tenga ningún tipo de vínculo, ni técnico ni jurídico, con proyectos que previamente hayan sido revocados en el marco del sandbox por causas imputables al promotor. También se requiere que vuestros proyectos contribuyan al interés general. Esto se va a traducir esencialmente se va a traducir en el alineamiento que hemos visto antes con las verticales de esta convocatoria: energía, economía circular y sostenibilidad. Y por último, veis ahí un requisito relativo a la viabilidad técnica del proyecto. Tenéis que validar o tenéis que dar la seguridad suficiente de que las pruebas que presentáis pueden desarrollarse, que son viables desde un punto de vista técnico y pueden desarrollarse en plenas condiciones de seguridad. Bien, tenemos también aquí una serie de criterios de valoración. Si le habéis echado un vistazo a la convocatoria, en el artículo 9, habréis visto que se configura un comité de evaluación que está conformado por los órganos directivos de las distintas áreas municipales que van a ser competentes en las materias en las que se van a desarrollar las pruebas. Ese comité de evaluación es el que tiene que dar el visto bueno a los proyectos y el que propondrá una autorización de acceso para aquellos que superen estos criterios. Tened en cuenta también que en el artículo 9.4 de esa misma convocatoria, cada uno de los criterios que veis en pantalla tiene una puntuación mínima. Es importante que todos los proyectos que presentéis superen esa puntuación mínima o serán excluidos. Os vamos a echarle un vistazo a cada uno de estos criterios. Veis que se agrupan en tres grandes bloques: unos criterios relativos al proyecto, otros a las pruebas y otros al impacto del proyecto. Los relativos al proyecto incluyen, por un lado, un grado de innovación, es decir, se va a evaluar la novedad tecnológica o metodológica de la solución o del proyecto que estáis presentando, se va a comparar con el estado actual de la técnica, se va a valorar también la calidad técnica del proyecto, su diseño, su grado de definición, si está bien fundamentado desde el punto de vista técnico lo que estáis proponiendo. Volvemos también de nuevo a la madurez tecnológica. Siempre se va a valorar siempre en ese intervalo de niveles TRL 3 a 8. Y pasamos al bloque de los criterios relativos a las pruebas. El primero de ellos, como veis, es el grado de definición de las pruebas y su viabilidad. Aquí lo que vamos a valorar es la claridad en la identificación de las ubicaciones donde queréis llevar a cabo las pruebas, la identificación de los recursos, de las infraestructuras, de los elementos de la ciudad que necesitáis para hacer las pruebas, su planificación, su estructura en distintas fases, también la identificación de los riesgos asociados a las pruebas. Todos estos factores se van a tener en cuenta en este criterio. Cuando hago aquí un pequeño inciso, porque cuando hablamos de la ubicación de las pruebas, lo habitual es que pensemos en espacios físicos. Si habéis echado un vistazo a la página web, habréis comprobado que se han identificado y existe un catálogo que podéis descargar allí de espacios en el distrito de Villaverde, tanto espacios en vía pública como zonas verdes. Esos espacios ahora mismo están priorizados en el marco de la convocatoria. No obstante, si tenéis identificados o las necesidades de vuestro proyecto requieren otra localización en cualquier otro punto de la ciudad, en la solicitud, en vuestra propuesta, podéis describirlos y podéis solicitarlos. Pero es importante que justifiquéis esa necesidad. Y junto a los espacios físicos,
El Sandbox Madrid también pone a vuestra disposición espacios virtuales, esencialmente espacios de datos. Si vuestro proyecto, por sus características, requiere que accedáis a algún espacio de datos de titularidad municipal, siempre, por supuesto, que los datos que haya en él no estén sujetos a reglas de confidencialidad, podéis solicitar ese acceso y, en el marco de las pruebas, se os concederá para que llevéis a cabo vuestros proyectos. Bien, todo esto que he contado respecto al primer criterio, el grado de definición de las pruebas. El segundo que veis en este bloque es el coste. No hay ningún tipo de limitación en cuanto al presupuesto de los proyectos, ni mínimo ni máximo. Y volvemos un poco a esa cuestión de la autosuficiencia. En este criterio lo que se va a valorar es que hacéis un desglose razonable de los costes que supone el proyecto y y que es aceptable en relación con las pruebas que estáis proponiendo. Y por último, pasamos a los criterios relativos al impacto del proyecto. Primero, se va a valorar el impacto del proyecto en la propia ciudad, en la forma en que mejora los procesos o los servicios municipales y también en los beneficios que conlleva para la ciudadanía. Y tenemos ahí un último criterio que es el efecto tractor. Se va a valorar si vuestro proyecto supone la implicación de otros actores de tipo más diverso que podamos pensar, si implica a otras empresas, si una gran empresa es capaz de generar un efecto tractor sobre pymes, si involucráis a centros de investigación, a universidades, a asociaciones, ONGs, todo ese tipo de cuestiones siempre van a ser valoradas desde un punto de vista positivo. Bien, pasamos ahora al bloque de la documentación que tenéis que presentar a la hora de participar en esta convocatoria. La tenemos ahí enumerada, vamos a ir por cada uno de estos ítems. El primero, como veis, es toda la documentación acreditativa a vuestra personalidad jurídica, tanto el promotor como de su representante legal, que estéis correctamente inscritos en los registros públicos correspondientes. El segundo ítem que habla de la representación, tened en cuenta que también habrá que aportar la documentación acreditativa de vuestros representantes legales, pero si el certificado electrónico que habéis utilizado en la solicitud permite comprobar de forma fehaciente esta representación, no será necesario aportar nada relativo a este segundo ítem de la lista de documentación. Los tres siguientes elementos que tenemos ahí, el formulario de solicitud, la memoria justificativa y el estudio de seguridad y accesibilidad, son un poco donde va a estar el meollo técnico del proyecto. Tenéis por un lado, y ahí en primer lugar, el formulario de solicitud, que tiene los datos esenciales tanto del promotor como del proyecto que estáis presentando. Junto a ellos, el detalle técnico lo vais a tener que aportar en esa memoria técnica justificativa. La memoria opera un poco como un desarrollo de la información que ya habéis consignado en el formulario, con lo cual, por favor, cuidad que no haya incongruencias ni datos que sean incompatibles entre lo que habéis consignado en el formulario y lo que rellenáis en la memoria. La memoria, ahora veremos, tiene que cumplir una serie de contenido y de formatos mínimos. Y junto a ellos tenemos un estudio de seguridad y accesibilidad, que esencialmente es un análisis de riesgos, en el que tenéis que identificar los riesgos que están vinculados al proyecto y a las pruebas y las cuestiones o los métodos de mitigación que vais a implementar para proteger tanto a los participantes en las pruebas, a ciudadanos terceros y también a las infraestructuras públicas o privadas que se puedan ver afectadas por las pruebas. Junto a ello tenemos lo que ponemos ahí como declaración responsable de seguridad en el caso de los productos. Esto significa que si las pruebas se realizan sobre algún producto, tenéis que aportar una declaración responsable de que garantizando que la prueba reúne los requisitos de seguridad que requiere la normativa aplicable a ese producto. En cambio, si vuestra solución innovadora, el proyecto que estáis presentando aquí, supone una innovación relativa al producto que va a impedir cumplir con la totalidad de esa normativa, pues tendréis que presentar esta declaración y también identificar, explicando por qué va a ser imposible ese cumplimiento y explicando cómo vais a mitigar cualquier tipo de riesgo y garantizando la seguridad en el uso del producto durante las pruebas. Tenemos también aquí, de nuevo, las autorizaciones de otras administraciones. Volvemos a insistir, si vuestro producto
conforme a la normativa autonómica de la Comunidad de Madrid, del Estado o de la Unión Europea, requiere estas autorizaciones, tenéis que aportarlas ahora en la solicitud. Volvemos a mencionar también la documentación acreditativa de que estáis al día con el cumplimiento de vuestras obligaciones tributarias y de la seguridad social. No obstante, veréis en el formulario que podéis conceder al ayuntamiento permiso para cotejar este aspecto directamente desde el ámbito municipal. Y en su caso, lo tenéis ahí en el último, en el listado de la documentación, si os presentáis como agrupación, tendréis que presentar el acuerdo de agrupación con el contenido mínimo que recoge la convocatoria. Bien, aquí ya para ir terminando, desde el punto de vista de la documentación, os detallamos aquí el contenido mínimo que tiene que tener esa memoria justificativa o memoria técnica. Veréis que en la sede electrónica hay un documento con instrucciones donde veréis este detalle. Desde el punto de vista del contenido, tiene que incluir el título del proyecto, una descripción del proyecto que justifique que es técnicamente sólido y que está bien diseñado y definido. Tenéis que explicar aquí en qué nivel TRL os encontráis y el por qué argumentáis que estáis en ese nivel. El grado de innovación del proyecto, comparándolo con el estado de la técnica actual. El impacto que va a tener el proyecto tanto en la ciudad y en la ciudadanía, otro tipos de impactos, sean medioambientales, económicos, etcétera, del proyecto y la cuestión del efecto tractor que hemos mencionado antes, y luego todo el detalle de las pruebas que estáis proponiendo, desde su descripción, las fases en que se dividen, en qué espacios, recordad, tanto físicos como virtuales, vais a realizarlas, qué duración van a tener, su coste, necesidades técnicas que requerís para llevarlas a cabo, los riesgos y la normativa que se exceptúa. Tened en cuenta también lo que aparece ahí en ese recuadro azul. Tiene que cumplir una serie de requisitos de formato. El más importante, lo que veis ahí, la extensión máxima de 15 páginas que deben cumplir ese tamaño de folio y de letra interlineado que os dejamos ahí. Bien, y ya para terminar, os enseñamos esta carretera, este roadmap que recoge los pasos que van a seguir a la convocatoria y, si todo va bien, a la realización de las pruebas en el marco de los proyectos. Ahora mismo, como podéis observar, el hito más importante está abajo a la izquierda. Vuelvo a insistir, plazo de fin de presentación de solicitudes termina el 2 de marzo a última hora del día. A partir de ahí se abre el proceso de resolución, que de hecho se inició con la publicación de la convocatoria en enero de 2026. Tendrá una duración máxima de 6 meses, con lo cual hacia julio de este año tendríamos ya la resolución de la convocatoria y la concesión de las autorizaciones de acceso al sandbox. Y a partir de ese momento es cuando se iniciará el periodo de las pruebas. Tenéis que poner en marcha las pruebas en plazo máximo de 3 meses desde que se os conceda la autorización de acceso. La duración de este periodo de pruebas será de máximo un año. No obstante, si habéis echado un vistazo a la convocatoria, se permite que en vuestra solicitud, en vuestra formulario y memoria técnica, justifiquéis por qué necesitáis más tiempo y se os podría conceder una extensión de 6 meses adicionales. Eso determina que en casos excepcionales y debidamente justificados, la ejecución de las pruebas puede conllevar hasta un año y medio de duración. Ahí, entre medias, habéis visto que a partir de este momento el órgano gestor del sandbox va a ir publicando cada año un informe con haciendo balance y informando de los resultados globales que ha ido obteniendo el sandbox durante esa anualidad. Como digo, se continuará con la fase de ejecución de las pruebas y cuando termine, pasado ese año o como mucho año y medio, eh, los promotores tendréis que presentar una memoria de resultados en el mes siguiente a que termine la finalización de las pruebas, con el contenido que identifica la ordenanza. Y esto es un poco todo lo que queríamos transmitiros en este webinar, en esta presentación. Os ponemos en pantalla tanto el correo al que podéis dirigiros con cualquier duda relativa tanto a esta convocatoria como al propio Sandbox, y os invitamos también a echarle un vistazo a nuestra página web ahí en sandboxmadrid.es. Creo que hemos recibido algunas preguntas, así que vamos a proceder a ir a responderlas. Em, Dice Ángel Leo Revilla, ¿dónde se puede descargar el formulario? Yo solo he podido
intentar cumplimentarlo de manera online y no me ha resultado posible, dado que no he tenido tiempo suficiente para hacerlo. En la propia sede electrónica debería estar disponible la descarga. No obstante, si estáis procediendo a la presentación de la solicitud de forma online, podéis cumplimentarlo online y con eso es suficiente. No sé, Leo, o Ángel, perdón, si con esto respondemos a tu pregunta. Pero en principio debería estar disponible en la sede electrónica, en el mismo trámite donde está el resto de la documentación y la información de la convocatoria. Y os hemos pasado el Mirad, enlace aquí en el chat, perdona. perdonad. Sí, una cosa. Muchas gracias, Pablo, por la información y cómo lo has detallado todo con muchísima claridad. Quería comentar respecto también a esta persona que nos pregunta que no le ha dado tiempo, es que estamos trabajando para dar bueno, pues para tener una ampliación del plazo y que, bueno, tengamos cierto margen y las empresas y promotores puedan presentar proyectos y posiblemente, lo tenemos que confirmar porque estamos trabajando a contrarreloj, extendamos el plazo hasta el día 10 de marzo. Lo comento porque sé que lo habéis dicho al inicio de la reunión, pero bueno, que tengamos esto en mente porque posiblemente esto suceda. Pues, Digamos que ha sido em, una petición popular el ampliar el plazo y estamos intentando pues dar esa flexibilidad que os comentábamos al principio. eso es. Em, Pregunta también Martina García, ¿nos podéis hacer llegar la presentación? Sí, y de hecho este webinar se está grabando y estará también disponible en la página web del Sandbox. Eh, No, perdona, creo que Ángel te ha contestado cuando has Perdón. comentado y ha dicho la sesión no tiene una duración suficiente para cumplimentarlo, se refiere al formulario. No es una cuestión de calendario, es una cuestión técnica. No, a ver, en principio nadie había tenido este problema, Ángel. Te invito a que nos escribas directamente a sandbox@madrid.es porque puede ser un problema puntual con tu sistema o lo que sea y te lo resolvemos. Venga, perfecto. Gracias. Gracias a ti. Eh, Pregunta también Vicente Mínguez. ¿Existe un calendario de otras convocatorias y previsión de tipo o ámbito de proyectos que contemplarán turismo, promoción, etcétera? Ahora mismo un calendario no está establecido, pero insisto en que las convocatorias van a ser recurrentes. Y en cuanto a los ámbitos, van a estar siempre centrados en las 9 verticales del Sandbox, que están identificadas en nuestra página web. La única cuestión es que puede haber algunas convocatorias que se centren en algunas de esas verticales, pero siempre vamos a estar en el marco de esas 9. Ten en cuenta además que la novena de esas verticales, cuando las veas en el listado, es un poco cajón desastre. Abarca todos los ámbitos relacionados con los servicios públicos municipales. Con lo cual, si tu proyecto encaja en alguna de esas verticales, pues podría participar. E insisto también en una cuestión que he mencionado antes. Incluso aunque tu proyecto quizás, pues lo que mencionamos ahí, mencionas tú mismo el turismo y la promoción, quizás ese es el elemento principal de tu proyecto, pero si tiene un componente relativo a energía, sostenibilidad o economía circular, por favor, valora presentar aquí en esta convocatoria. Bien, tenemos también a José Crespo que pregunta, tengo una pregunta relacionada a la seguridad. En tanto que Sandbox implica por definición entorno seguro a prueba de fallos, ¿qué responsabilidades por daños, fallos cargan los candidatos y si hay mecanismos que lo contienen? En principio, el promotor es el responsable de los daños. Ten en cuenta que lo habréis visto también en la convocatoria de ordenanza, será necesario que contéis con los seguros eh, suficientes para asegurar las pruebas que vais a realizar, ¿vale? Es decir, el sandbox no por definición implica que puede ser a prueba de fallos, es un entorno controlado, va a ser seguro en la medida en que vamos a disponer de esas medidas o tenéis que contar los promotores con esas medidas para mitigar los riesgos y los errores que puedan cometerse en las pruebas. Bien, tenemos también a Antonio Gallardo que pregunta, yo he enviado la solicitud en la que puse preferencia de las pruebas en otros institutos de Madrid. ¿Qué serían, que serían más convenientes para mi proyecto? ¿Se tendrán en cuenta mis preferencias habiendo sido argumentadas? En principio, sí, si la justificación ha sido adecuada,
como insisto, a pesar de que hay una priorización por los del distrito de Villaverde, esas zonas en el distrito de Villaverde, de forma justificada podéis solicitar otras zonas de Madrid. Y tiene también otra pregunta, dice, ¿la prueba puede ser de menor tiempo y que no sea un año? Sin ningún problema. Es decir, esto es un límite máximo de la duración. Si eres capaz de hacer la prueba en una mañana, pues es tiempo más, puedes solicitarlo y se te concederá ese plazo mínimo. No sé si tenemos alguna pregunta más. Aquí hay una. Sí, hay una última. Dice, buenas tardes, muchas gracias por el webinar. Tengo algunas dudas en relación a la documentación. Esta pregunta es de Natalia. Dice, primero, si nos presentamos como persona física, adjuntamos en el apartado de otros documentos copia del DNI. Tendréis que identificaros, sí, la suficiencia de vuestra representación. Sí, desde este punto de vista, sí. Segundo, en el documento de instrucciones generales y específicas aparece la necesidad de subir este documento, protocolo de pruebas disponible en la sede electrónica cumplimentada con los datos del proyecto. Pero en la sede electrónica no hay ningún documento de protocolo de pruebas. Entiendo que esto es para que lo incluyamos en el formulario y la memoria. En principio, sí, estamos hablando del documento de detalle de las pruebas que está desarrollado en la memoria y en el formulario. El documento de análisis de riesgos y el de autorizaciones tiene una extensión máxima. Entiendo que el formato de letra, márgenes interlineados es el mismo que el de la memoria. El documento de análisis de riesgo, el estudio del riesgo y demás, no tiene ahora mismo un formato. El formato puede ser el mismo que el de la memoria, pero no tiene una extensión máxima. Esa extensión solo aplica a la memoria. En cualquier caso, para completar esta información, si a pesar de todo ello tenéis alguna dificultad, por favor, contactar con nosotros a través del buzón que os hemos comentado y os atenderemos a la mayor brevedad posible. Y, Eso es. por supuesto, antes de que concluya el plazo de presentación de la documentación. Eso es. Y ahí creo que continúa Natalia con una cuarta pregunta. Dice, si la prueba se realiza sobre algún producto, debe aportarse una declaración responsable que acredite que dicha prueba reúne los requisitos de seguridad recogidos en la normativa aplicable. O sea, transcribe el documento que mencionábamos antes de declaración responsable sobre el proyecto. ¿Dónde incluimos esto? Porque no hay un documento específico dentro del documento de autorizaciones. Tiene que ser una declaración responsable que tendréis que subir a la aplicación. Es una declaración responsable en la que acreditéis todas estas cuestiones. Insisto, si vuestro proyecto está relacionado con el producto, con un producto de asistente. ¿Lo subimos en el apartado de otros documentos? Sí, como una declaración responsable. Bien. También tenemos una pregunta de Enrique. Dice, buenas tardes, gracias por aclararlo todo. Tenemos un proyecto de impresión 3D relacionado, pero no nos queda claro en qué categoría encajaría mejor, probablemente sostenibilidad. Si bien entendemos que la justificación podría ser transversal, queremos confirmarlo. Muchas gracias. Pues aquí, Enrique, si lo veis claro que tiene ese componente sostenible, podéis presentarlo. En todo caso, si queréis darnos algún detalle de vuestro proyecto a través del correo electrónico, podemos quizás echarle un vistazo e indicaros en qué vertical presentarlo. Vale. Y no sé si hay alguna pregunta más pendiente. Sí, Antonio Gallardo. Dice otra pregunta más. Si hubiera algún tipo de error en la solicitud, ¿habría posibilidad de que fuera corregido después? Después del cierre del plazo de presentación de solicitudes, se evaluarán lo que hayáis presentado y si es necesario se abrirá un plazo de subsanación. ¿Vale? Está previsto en la convocatoria. Vale, pero en cualquier caso también, como este tema del plazo es importante y decisivo, os mantendremos informados a todos los que habéis Ujú. participado en los distintos webinars o nos habéis escrito para que conozcáis exactamente si podemos hacer esta ampliación que, como os hemos comentado, es nuestro deseo. No sé si queda ya alguna pregunta más. Si no hay nada más, yo creo que lo podemos dar
por terminado aquí. Muchas gracias a todos por haber asistido. Sara, no sé si... Sí, bueno, pues animaros a todos a participar en el proyecto. Es un proyecto que, como hemos dicho, va a tener continuidad. Hemos trabajado estas verticales, pero vamos a trabajar todas aquellas verticales en las que damos servicios en el ayuntamiento. Y bueno, cualquier duda que tengáis, estamos a vuestra disposición y agradeceros vuestro interés y participación, como he comentado antes. Antes de colgar, perdonad, eh, que si es que referente a la pregunta que habéis hecho, si había que subir el DNI adjunto, ¿vale? Entiendo, por aclararlo, pero entiendo que estáis hablando de subir una foto escaneada del DNI, por decirlo así. Porque en principio eso no es necesario si rellenáis el NI, o sea, sí tenéis que poner el número, eso sí, pero luego Sí, con la firma electrónica es Se suficiente. verifica, Es que no sé si, sí, efectivamente. es que es eso verdad. no sé en qué punto me ha entrado la duda, que no sé si hablas de subir el DNI como escaneado, eh, no sé si era Sí, Natalia quien preguntaba, lo que no está diciendo recuerdo Patricia exactamente. es así. Es decir, yo lo había interpretado en el sentido del número, eso evidentemente, pero sí, con la firma electrónica queda ya verificado, no hay Ya, que subir una claro, Ah, fotocopia sí, del mira, necesitan la eras tú, DNI. Natalia, Claro, verificación justo, por vale, una eso. vale, autoridad competente de que sois la persona o la claro, entidad jurídica que presenta el proyecto. exactamente. Eso es, Bueno, pero no hace falta que escanees el DNI, eso. Sí. en cualquier caso, pues cualquier duda, estamos a vuestra disposición. Así que Ujú. nada, muchísimas gracias y buena tarde a todos. Gracias, Muchas hasta gracias. luego. Gracias. Adiós. Hasta luego.